Bienvenidos sean todos a este webinar. Estamos muy felices de poder estar en esta nueva edición de webinars con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el día de hoy nos acompaña un invitado de honor. Pero antes de empezar, queremos decirles y invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como ProMagazine MX, nos puedes encontrar en cualquier red social, pero también los queremos invitar a que descarguen nuestra nueva edición de nuestra revista, así que la puedes descargar visitando nuestra página web. Pero ahora sí, presentando a nuestro invitado de hoy, nos acompaña el maestro Luis Fernando Leal, coordinador de propiedad industrial en el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología, CIET, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero el maestro también es maestro en Ciencias de Comercialización de Ciencia por el CGA de la Universidad de Texas en Austin y en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar qué es la propiedad intelectual, protegiendo el conocimiento. Bienvenido, maestro Luis. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Meriva? Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Perfectamente. ¿Cómo ves si comenzamos con este webinar? Perfecto, arrancamos. Pues muchísimas gracias por la invitación de ProMagazine hacia la universidad. Para nosotros es un gran honor participar en este ciclo de webinars con los que cuentan y poder transmitir un poco de las actividades que realizamos en el centro y poder difundir cuál es el principio o la naturaleza de nuestro ser. Entonces, como bien mencionaba Meriva, pues yo los acompaño el día de hoy del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología y el día de hoy vamos a hablar particularmente de lo que es la propiedad intelectual protegiendo el conocimiento. El centro al que yo pertenezco es un centro el cual se basa en tres actividades primordiales. Por una parte, la incubación de empresas, en la cual brindamos diferentes asesorías a miembros de la comunidad universitaria, egresados y miembros de la comunidad en general para poder desarrollar sus emprendimientos y sus negocios. Por otra parte, tenemos el área de transferencia de tecnología, la cual se encarga de poder pasar todo el conocimiento que se genera en la universidad, las diferentes invenciones o innovaciones, hacia el sector productivo o hacia el sector social. Y está el tercer bloque, el cual me toca a mí presidir o coordinar, que es la coordinación de propiedad industrial, la cual brinda un servicio para ambas coordinaciones de incubación de empresas y transferencia de tecnología. Y lo que buscamos de manera general es asesorar y desarrollar todos los procesos de incubación de empresas y transferencia de tecnología para poder beneficiar a los universitarios y al sector productivo, influyendo de manera positiva a el ecosistema emprendedor, la competitividad científica, tecnológica y social de nuestra región, principalmente de Nuevo León, la región norte, y de México también. El centro al que pertenezco también, pues bueno, es importante mencionar que cuenta con diferentes certificaciones y reconocimientos nacionales que certifican nuestra calidad en nuestros servicios. Formamos parte de la red de oficinas de transferencia de tecnologías, de la red OTT México. También contamos con un centro de patentamiento reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Somos un centro que forma parte integral del Padrón de Desarrolladores de Capacidades Empresariales, del PADCE, y también contamos con diferentes agentes que estamos certificados en organismos internacionales como la Licensee Executive Society, LES International, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También, pues como comercial y promocionar un poquito las actividades de nuestra universidad, pues en el 2020 fuimos reconocidos como la universidad líder en patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de nuestro centro de patentamiento, lo que quiere decir que pues tenemos una actividad muy fuerte de generación de invenciones en nuestra universidad y pues por eso se reconocen a nuestros inventores y a la comunidad universitaria. ¿Okay? Y pues bueno, entrando ya en materia, me gustaría comenzar con esta pregunta que es una de las preguntas que más recibimos aquí en el centro y que al momento en el cual me toca dar una asesoría, pues es la que se repite con mayor frecuencia y es si las ideas se protegen.
¿sí? Normalmente, y yo creo que no me dejarán mentir, pero todo el mundo hemos escuchado a alguien decir que me robaron mi idea, ¿no? O esa idea la tenía yo. El problema es que las ideas no se protegen, ¿sí? Porque todas las ideas, pues, son solo eso. Y es muy importante saber que están en la mente de las personas y que, pues, todavía no tenemos una forma en la cual podemos conocer qué es lo que está pensando otra persona, ¿sí? Entonces, no es posible decir que alguien te ha robado una idea, ¿sí? Lo que nosotros podemos proteger es la generación de esas ideas, la manifestación de esa idea. ¿Okay? Por ejemplo, un caso hipotético de una persona que está cargando un bebé y que por mucho tiempo, ¿sí? O lo está cargando por mucho tiempo y empiezas a sentir una molestia, ¿no? Empiezas a sentir una molestia en la espalda o incomodidad y pues tenemos un problema ahí, ¿no? El problema es que pues el sostener a un bebé por mucho tiempo nos va a generar una molestia en nuestra espalda y que nos va, inclusive nos puede llegar a generar lesiones, ¿no? Entonces nosotros como buenos emprendedores, como buenos generadores de ideas y de soluciones, se nos viene a la mente una idea, ¿sí? Y esa idea es generar un soporte para cargar a un bebé. Y esa misma idea puede tener diferentes manifestaciones. Y aquí les muestro yo 4 ejemplos. Esta es la realización de una misma idea de 4 formas distintas. Y hay muchísimas más, ¿no? Una infinidad de formas en las cuales podemos expresar un soporte para cargar un bebé. Entonces, yo les comentaba que cuando nosotros somos capaces de expresar esa idea, es cuando realmente estamos generando propiedad intelectual. Y es de ahí la definición de este concepto. Propiedad intelectual se relaciona con todas las creaciones de la mente humana que tengan que ver con invenciones, obras literarias, artísticas o símbolos, nombres o imágenes que se utilicen para obtener un reconocimiento o una ganancia por estas invenciones, por estos signos o por estas creaciones en actividades comerciales. ¿Sí? Entonces, la propiedad intelectual es una creación de la mente humana, ¿sí? Y no es exclusivamente una idea. Entonces, ese concepto es muy importante que lo tengamos en mente y saber que la propiedad intelectual es justo cuando se crea. Cuando nosotros tenemos a la propiedad intelectual, también es importante señalar que nacen derechos de propiedad intelectual. Y estos derechos son los que nos permiten a nosotros, como creadores, inventores o diseñadores, o a nuestro titular, gozar de ciertos beneficios que se deriven de la generación de esta obra o de esta invención. Y que podamos, de cierto modo, recuperar la inversión que hayamos realizado al generar este tipo de soluciones, ya sea tecnológicas o de expresiones de nuestro conocimiento, ¿no? Que pueden ser también una obra artística, como les mencionaba. Y algo muy importante saber es que la propiedad intelectual está amparada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que es un derecho humano que todos gozamos, el que se nos reconozca la creatividad de generar estos tipos de derechos de propiedad intelectual. Y también cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual, es importante saber que hay derechos patrimoniales y hay derechos morales. El derecho patrimonial, es el derecho que tiene el titular, es el derecho que tiene una persona física o una persona moral sobre las invenciones, sobre las creaciones, sobre los diseños, ¿sí? O sobre los signos distintivos o cualquier figura de derecho de propiedad intelectual. Mientras que el derecho moral recae exclusivamente en las personas físicas y ese derecho moral es de ser reconocido como el creador, como el diseñador, como el inventor de lo que se está protegiendo. El derecho moral no quiere decir que una persona, por ejemplo, no pueda hacer también o que pueda ostentar también un derecho patrimonial. ¿Sí? Una misma persona puede ser tanto titular patrimonialmente como moralmente de una invención o de una creación o una obra, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos casos donde estamos sometidos a un contrato colectivo de trabajo, o sea, que trabajamos para una empresa, pues ahí sí, el derecho patrimonial por la Ley Federal del Trabajo le correspondería a nuestra empresa que nos contrata por generar las soluciones tecnológicas o las invenciones, ¿no? Pero bueno, eso ya también
Son temas muy profundos que se tienen que analizar a mucho detalle y no me gusta decir esta respuesta, pero depende de cada caso, es cómo se va a atribuir cada uno de los derechos, ya sea el patrimonial o el derecho moral. Pero muy importante, el derecho moral, nadie, absolutamente nadie, se los puede quitar, ¿sí? El derecho moral siempre está y, como les mencionaba también, es un derecho humano que todos tenemos. Entonces, es muy importante que nunca se dejen que se los quiten. Y, pues bueno, la propiedad intelectual a veces pensamos como algo muy fuera de nosotros o que no está al alcance de nosotros, pero la propiedad intelectual realmente es prácticamente todo, porque, pues bueno, casi todo está involucrado en actividades de comercio, ¿no? Todos los bienes, todos los servicios que adquirimos día con día tienen implicado un derecho de propiedad intelectual. Y aquí les muestro yo un ejemplo muy cotidiano, que es, pues, la cocina de nuestra casa. A lo mejor no es la casa de todos, no en mi casa, yo no tengo, por ejemplo, lavaplatos, ¿sí? Pero, pues bueno, ya cada quien tiene diferentes utensilios, ¿no? Pero en esta imagen podemos observar, por ejemplo, la figura que casi todos conocemos, que son las patentes, ¿sí? Por ejemplo, en la mezcladora de agua o en las hornillas de la estufa, ¿sí? O inclusive en el sistema de refrigeración de los refrigeradores, ¿no? Ahí podemos encontrar patentes, ¿sí? Podemos encontrar también marcas, por ejemplo, en los sartenes con los que cocinamos, en el refrigerador, en la televisión, en la estufa y en todos los productos que vemos ahí. Y también podemos observar derechos de autor. Los derechos de autor serían, por ejemplo, lo que consumimos en Pro Magazine, ¿sí? Cuando tenemos la revista de Pro Magazine en nuestra cocina para poderla leer, ¿ok? O también todo lo que se está generando de podcast, de música, de series televisivas que observamos, ¿sí? Para entretenernos mientras cocinamos. Entonces, la propiedad intelectual realmente es algo con lo que convivimos día con día, ¿sí? Y para cuando nosotros queremos utilizarlas en nuestras actividades de emprendimiento, de comercio, es muy importante saber que son una herramienta para potencializar el éxito que podemos generar con nuestro emprendimiento, ¿sí? No lo son todo, que yo ahorita al final, de hecho al final de la plática lo menciono, son más como una herramienta, un facilitador, algo que nos puede apoyar en este camino para poder tener mayor seguridad de que lo que estoy haciendo es distintivo, es único y que me va a permitir tener, digamos, un retorno en la inversión o un beneficio o un reconocimiento. ¿Okay? Y justo la siguiente pregunta, bueno, si existen todas estas cosas que tienen propiedad intelectual, pues ¿para qué me sirve a mí como emprendedor o para qué me sirve a mí como persona tener algún activo de propiedad intelectual? Imagínense que tenemos un problema, ¿sí? Y ese problema nosotros le generamos una solución. Y esa solución es la que nos permite ya sea iniciar un negocio o poder lucrar con esa solución a través de un licenciamiento. Por ejemplo, darle permiso a un tercero para que utilice lo que yo estoy generando, ¿sí? Si yo no protejo esa solución, un tercero va a llegar y lo va a utilizar, ¿sí? Entonces, yo estaría perdiendo mi exclusividad y mi distinción. Entonces, la propiedad intelectual me sirve de manera general para protegerme, para blindarme, ¿sí? Para que nadie más sea capaz de utilizar lo que yo estoy generando, ¿okay? Y que evidentemente esa protección, esa exclusividad, esa distinción, pues me va a ayudar a generar ganancias, ya sean ganancias económicas o también, pues, digamos, un reconocimiento moral de que yo soy el creador o yo soy el inventor o yo soy el diseñador, ¿okay? Sin embargo, no lo son todo. Hay otros beneficios de la propiedad intelectual, justo les mencionaba la protección, pero también es importante saber que nos brinda una ventaja competitiva, ¿okay? Un derecho de propiedad intelectual excluye a terceros de poder utilizar lo que yo registré como un derecho de propiedad intelectual. Entonces, imagínense, en este punto, eres el único que
puede llevar al mercado esa solución que tú estás generando, ¿sí? Ya sea a través de un servicio o de un producto, ¿ok? Pero tú eres el único y eso obviamente te brinda una ventaja competitiva sobre los demás. Y también eres de los primeros que llega al mercado, entonces eso es muy importante. También reconoce la creatividad. Un activo o un derecho de propiedad intelectual pues permite en el derecho patrimonial o en el derecho moral el saber que cierta empresa, cierta persona es la generadora de esa solución, ¿sí? Y no me dejarán mentir ahorita con las vacunas, la vacuna de tal, la vacuna de tal, ¿sí? Pero no le decimos por el nombre de la vacuna o la marca de la vacuna, sino el nombre de la empresa, ¿ok? Entonces, nos brindan obviamente los activos de propiedad intelectual reconocimiento, ¿sí? A la creatividad. También nos ayuda a generar incentivos a la innovación. Todos lo sabemos, para poder generar soluciones necesitamos invertir. Entonces, la propiedad intelectual es una forma en la cual nos asegura, hasta cierto punto, el que podamos tener un retorno a la inversión gozando de estos periodos de exclusividad o de esta ventaja competitiva que podremos llegar a tener al generar nuestras soluciones y protegerlas por un derecho de propiedad intelectual. ¿Okay? Pero también difunde el conocimiento, ¿sí? Muchas veces muchos derechos, de hecho, son considerados como prácticas monopólicas, pero no son, no deben de ser consideradas de ese tipo. ¿Por qué? Por ejemplo, en patentes, si yo quiero proteger algo por una patente, yo lo tengo que publicar, tengo que dar a conocer el mejor método, valga la redundancia, conocido hasta ese momento para poder llevar a cabo una invención. Entonces, esa información se vuelve pública, ¿sí? O sea, se publica, pero no quiere decir que todo el mundo lo pueda utilizar, ¿verdad? Sino que hay ciertos conocimientos que van a ayudar a ser base para la generación de nuevos conocimientos. Entonces, se está difundiendo lo que se está generando y, pues, evidentemente va a generar mayor innovación o mayor cantidad de conocimiento. Y por último, atrae inversión, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando yo creo que todo el mundo hemos visto programas en donde va un emprendedor y trata de convencer a inversionistas para que le den o aporten capital, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado en que las preguntas de ¿y está protegido? O ¿y tienes una patente? O ¿cómo, en cuánto está evaluada tu marca? O en cosas de ese estilo, ¿no? Pero digamos, son preguntas relacionadas a derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, a los inversionistas, normalmente, ¿sí? No voy a generalizar, pero normalmente les gusta mucho que los emprendimientos cuenten con algún activo de propiedad intelectual porque conocen cuáles son los derechos o los beneficios que están implicados en estos derechos, ¿okay? Entonces, esos son 6 beneficios que les comparto, ¿okay? Para conocer de por qué es importante proteger la propiedad intelectual cuando la estamos generando en nuestros emprendimientos. También es muy importante saber que hay ciertas características de sus derechos. Número 1 es que son territoriales. Eso quiere decir que solamente son válidos en los países o las jurisdicciones en donde se solicitan. ¿Sí? Si yo quiero tener una patente en Estados Unidos, pues tengo que ir a proteger una patente en Estados Unidos. ¿Sí? Si yo quiero obtener una patente en México, tengo que ir a solicitar una patente en México. ¿Okay? Pero no es como que tengo una patente en México y eso quiere decir que ya en todo el mundo está protegido. Eso no es correcto. ¿Sí? Todos los derechos de propiedad intelectual son válidos en las jurisdicciones o países en donde se solicita. ¿Okay? Que existen mecanismos para poder tener un mayor acceso a protección en otros países, claro que los hay. Hay sistemas, hay programas, y hay diferentes formas o trámites en los cuales podemos tener una patente aquí en México, una patente en Estados Unidos y una patente en Canadá, ¿sí? Obviamente tengo que tomar decisiones para saber en dónde voy a proteger, dónde está, por ejemplo, mi principal consumidor o dónde está, por ejemplo, mi principal fuente de manufactura, o sea, dónde voy a producir lo que quiero posicionar en el mercado, ¿sí? Entonces, tengo que analizar diferentes factores para poder tomar decisiones estratégicas de saber en dónde quiero proteger, ¿okay? También
Otro de las características es que tienen una temporalidad, ¿sí? Tienen un periodo de vida, una vigencia. ¿Okay? Obviamente esto se hace también para regular, como les mencionaba, lo de las prácticas monopólicas. Todo esto está por acuerdos internacionales, por las cámaras de comercio, está regulado, está consensado. Los países se sientan y se ponen de acuerdo y fijan ciertos plazos de vigencia para los derechos de propiedad intelectual. Y ahorita vamos a mencionar algunos de esos plazos para algunas figuras. Y pues evidentemente la exclusividad, ¿sí? Un derecho de propiedad intelectual me permite impedir que terceros comercialicen, usen y exploten, produzcan lo que yo tengo protegido. ¿Okay? Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de diferentes figuras de propiedad intelectual. Para eso es importante conocer algunos organismos y algunas leyes que regulan este tipo de actividades aquí en México. ¿Sí? Vamos a hablar particularmente de México. Está, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, que ellos se rigen por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es una ley que entró en vigor o que fue reformada y que entró en vigor el año pasado. ¿Qué se protege o qué ampara esta ley? Las invenciones, que incluye a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y otras figuras que no son tan utilizadas, pero que siguen vigentes, que son los esquemas de trazado de circuitos integrados. Y también se amparan en esta ley los signos distintivos, que son marcas colectivas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, entre otras que vamos a mencionar más adelante. También tenemos al Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR, que ellos se regulan por la Ley Federal de Derecho de Autor. ¿Qué es lo que protegen ellos? Las creaciones artísticas. Obras literarias, obras musicales, obras dramáticas, danza, coreografías, esculturas, obras arquitectónicas, caricaturas, historietas, personajes, programas de cómputo, programas de radio, programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos también el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS, que ellos se rigen por la Ley de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y que se protegen ahí los derechos de obtentor. Las semillas y las variedades vegetales, que son productos de la cruza tradicional, digamos, entre las plantas, ¿no? Que no están implicado alguna modificación genética o alguna otra cuestión como una alteración directa del hombre, ¿sí? Entonces, esos son 3 organismos o 3 instituciones o institutos que regulan los derechos de propiedad intelectual en México. ¿Bien? Entonces, si yo quiero proteger una creación, una obra artística, voy al INDAUTOR. Si yo quiero proteger una patente, voy al INPI. Si quiero proteger una marca, voy al INPI, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es importante saber eso. Y pues bueno, ¿qué tipos de derechos de propiedad intelectual existen? La verdad es que hay muchos, son muy variados. El día de hoy les voy a compartir solamente algunos de ellos, al menos con los que estoy más familiarizado, con los que trabajo a diario. Habrá otros que yo les recomendaré a lo mejor a algún experto que les diga, esta área es de cierta persona, ¿no? Es como todas las áreas de derecho o todas las áreas de los doctores, ¿no? Hay doctores que son especialistas en los ojos, hay doctores que son especialistas en los pulmones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada quien vamos tomando, digamos, nuestra área de expertise, ¿sí? Entonces, les voy a compartir algunos tipos de propiedad intelectual. Las patentes, como les mencionaba, normalmente son los que más escuchamos o son los que más nos suenan, ¿no? Y de hecho, también para nosotros es muy común que nos digan, siempre quiero patentar esto, quiero patentar aquello, ¿no? Y para nosotros es normal porque no siempre conocemos el lenguaje, pero espero que con este webinar podamos ya ubicarnos bien en cuáles son las figuras que requerimos para proteger nuestro conocimiento y que no solamente existen las patentes, sino que hay otras figuras que también nos dan protección. Entonces, las patentes es un derecho conferido por el Estado, la definición tal cual, la cual me impide o permite impedir que terceros comercialicen, utilicen, aprovechen y produzcan un producto,
un proceso, un uso o un segundo uso, ¿sí? Por ejemplo, un producto que puede estar protegido por una patente, una silla con soporte para espalda, ¿sí? El mecanismo que me ayuda a mí para poder hacer la silla hacia adelante, hacia atrás, subirla, bajarla, inclinarla, sacar una cabecera, un portapiés, etcétera. En su momento, pues llegaron a ser una patente, ¿sí? Ahorita, evidentemente, pues sería muy complicado obtener una patente de una silla con soporte para espalda porque ya no tiene novedad, que ahorita vamos a hablar de estos requisitos para poder patentar algo, ¿sí? Pero un producto puede ser una silla con soporte para espalda, un patín deslizable, un motor de combustión interna, nuestros celulares, ¿sí? El celular tiene muchas patentes, que están involucradas dentro del funcionamiento del mismo, el panel táctil, el reconocimiento de nuestra huella digital, el reconocimiento del iris de nuestros ojos, las cámaras, etcétera. Hay muchas patentes de productos que están involucradas ahí. Tenemos también, por ejemplo, las vacunas, que pues bueno, ahorita sabemos que son tema pues muy recurrente y muy del momento, pero son productos biológicos que se pueden proteger por patentes. Tenemos procesos también, procesos para la fabricación de un molde, procesos para la fabricación de algún tipo de objeto, procesos para la obtención de algún tipo de compuesto, procesos en general. Usos también, por ejemplo, en químicas, uso de moléculas, uso de sustancias, uso de compuestos, de mezclas, de formulaciones, todos esos también son usos. Y los segundos usos, que son ahora relativamente nuevos para la jurisdicción mexicana, por ejemplo, si yo conozco un producto que ya es conocido, que ya tiene un uso y que le doy un segundo uso, es algo que también puedo proteger, ¿sí? Entonces, esas son cosas que podemos proteger por patentes. ¿Qué requisitos deben de cumplir? Tienen que ser nuevos, y aquí es muy importante, nuevos a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente llegamos y nos dicen, es que esto es nuevo aquí en México, nadie lo hace aquí en México, nadie lo produce, no existe, no hay, ¿sí? Pero en China, en Europa, en Estados Unidos, ya existe ese dispositivo, ese aparato, y no cumpliría con el principio de novedad. Entonces, para yo poder registrar un producto, un proceso, un uso, un segundo uso por una patente, tiene que ser nuevo a nivel mundial. Es una novedad absoluta, ¿okay? Tiene que tener aplicación industrial, es decir, que se pueda reproducir y que se pueda utilizar en las actividades comerciales, ¿sí? Eso pues normalmente la mayoría lo cumple. Y el más importante para las patentes, tiene que tener actividad inventiva, es decir, que sea producto de un razonamiento, una investigación científica, o conocimientos que no sean obvios para un experto en la materia, ¿sí? Este concepto es un poquito difícil de entender, la verdad. Yo siempre recomiendo en que primero identifiquemos cuál es el problema técnico. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el problema que yo estoy solucionando con mi invención, con mi patente? ¿Sí? Proveer de un dispositivo que permita la generación de luz solar, ¿sí? Ese es mi problema técnico. Entonces yo tengo que ver cómo lo soluciono, ¿sí? Y yo estoy solucionándolo con unos celdas fotovoltaicas o con cosas así muy extrañas, compuestos. Hay reacciones químicas que me dan elementos que me permiten generar compuestos químicos para generar celdas fotovoltaicos o compuestos, y tengo que evaluar si esos ya se conocían o no y si ya tenían esa propiedad o no, cosas de ese estilo. Entonces, en general, no tiene que ser obvio para un técnico en la materia, ¿ok? Entonces, para poder dar esta conclusión, tienes que conocer qué es lo que existe, y normalmente lo tiene que analizar un experto en la materia, ¿sí? Si yo voy a generar celdas fotovoltaicas, pues me voy con un químico. Si voy a generar un producto de biotecnología, me voy a ir con un biotecnólogo, ¿sí? Si voy a generar algún tipo de cosa de ingeniería, me voy a ir con un ingeniero, ¿okay? Entonces, es muy importante que cuando se asesoren también lo hagan con personas
que conozcan el campo técnico y el campo legal en el tema de patentes. ¿Ok? Y también, ¿cuál es la vigencia que tiene una patente? Es de 20 años, ¿sí? Desde el momento en el cual yo presento mi solicitud. ¿Ok? Y esos 20 años son improrrogables, o sea que no se pueden extender, salvo en la nueva ley ya se incluye un certificado de extensión que se otorgan dependiendo de cuánto tiempo se haya tardado el instituto, en este caso el INPI, en otorgar una patente. ¿Okay? Entonces ya podemos extender un poquito la vida de las patentes, sin embargo tienen que ser atribuibles directamente a cuestiones administrativas del instituto. ¿Okay? Entonces, todavía que yo sepa no hay ningún caso todavía de extensión, pero próximamente pues los vamos a estar observando. ¿Okay? Okay. Esas son las patentes, son las más complejas de entender. Después tenemos a los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son mejoras sencillas a aparatos, herramientas o dispositivos que le confieran una función distinta o una ventaja en la utilidad. ¿Okay? Aquí solamente tenemos que cumplir con dos criterios: la novedad y la aplicación industrial. Es decir, que sea algo nuevo y que se pueda utilizar en actividades comerciales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a un destapacorchos con un abridor. ¿Sí? Son dos herramientas que ya existen de manera individual. ¿Sí? Un abridor de fichas y un destapacorchos de vinos, por ejemplo. ¿Sí? Ya existen de manera individual. Si los junto en un mismo dispositivo y me dan una función nueva, yo lo podría llegar a proteger por un modelo de utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, también está el caso del encendedor y el destapa fichas. ¿Sí? El encendedor existe de manera individual y para el destapa fichas también existe de manera individual. Los junto en un mismo dispositivo, tienen una nueva función, es nuevo, lo puedo proteger por modelo de utilidad. ¿Sí? Obviamente ya ahorita no, ¿verdad? Porque ya existen ahorita, ¿verdad? Pero si yo quisiera, por ejemplo, no sé, el mouse de mi computadora, de mi laptop, y yo encuentro que necesito a lo mejor una luz o necesito algún otro aditamento que me ayude para mejorar la función del mouse y le incorporo ese nuevo componente, lo podría proteger por un modelo de utilidad siempre y cuando no exista. ¿Ok? Y aquí no existe lo de la obviedad. Sí, es decir, que si los junto, pues es obvio que voy a tener un dispositivo que tenga esas funciones, ¿verdad? Pero en modelos de utilidad no se juzga. Y algo muy importante, nunca se van a proteger procesos o usos por modelos de utilidad. ¿Ok? Porque a veces existe esa confusión. Los modelos de utilidad solamente protegen aparatos, herramientas, dispositivos. Solamente eso. ¿Ok? Y también muy importante es que tengan esta cuestión de una función mejorada, que le brinde una ventaja, ¿sí? Y que esa ventaja sea en la utilidad, no en el diseño, ¿ok? Porque si hablamos de una mejora en el diseño o alguna particularidad en el diseño, pues tendríamos a los diseños industriales, ¿ok? Los diseños industriales lo que hacen es proteger la apariencia visual externa, ya sea total o parcial, de un producto. Y tiene que ser nuevo y tiene que tener aplicación industrial. ¿Qué protegen? Líneas, ornamentación, contornos, materiales, colores, texturas, cosas de ese estilo. ¿Cuál es la vigencia que tienen los diseños industriales? De 5 años y se pueden renovar hasta por 25 años. No mencioné el de modelos de utilidad, pero esos duran 15 años. ¿Okay? Me regreso bien rápido. ¿Sí? Y los diseños industriales, les decía, son 5 años y se renuevan hasta por 25. Pero aquí yo tengo que analizar muy bien cuál es el producto que quiero proteger por diseño industrial, porque también hay modelos industriales y hay diseños o dibujos industriales. Perdón. ¿Sí? Los modelos industriales lo que hacen es proteger la forma tridimensional, modelo. ¿Sí? Y aquí es muy importante proteger el producto que esté lo más cercano a lo que vamos a tener en el aparador, a lo que le vamos a ofrecer a nuestro cliente. ¿Sí? También tenemos que considerar a qué industria pertenece el diseño o el modelo industrial.
porque habrá algunas industrias en las cuales a lo mejor no conviene proteger por tanto tiempo un diseño industrial. Por ejemplo, en la industria de la moda, en donde periódicamente se están sacando nuevas prendas de vestir, pues a lo mejor sería un poquito de considerarse si realmente vale la pena o no proteger el diseño de una prenda o el estampado de una prenda, ¿sí? Pero si sabemos que son productos que sí tienen una mayor duración, inclusive en el mismo sector del textil, que son prendas que tienen una mayor, digamos, permanencia en la moda, ¿sí? Ahora sí podríamos considerar una protección de una forma tridimensional a través de un modelo industrial, ¿sí? Por ejemplo, también accesorios o piezas de joyería, pues una pieza de joyería, ¿cuánto tiempo te dura? Si lo cuidas muy bien, te puede durar toda la vida. ¿Sí? Entonces, son cosas que son o resultan muy importantes protegerlas como modelos industriales. ¿Sí? Y otro caso es la industria automotriz, los diseños de los automóviles, ¿no? También es importante porque pues un automóvil dura mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué ventaja nos da ahora la nueva ley? Que se puede proteger por 5 años y renovar. ¿Sí? Entonces, anteriormente, digo, podías pagar por quinquenios o por anualidades, pero pues en este caso ya tienes como una protección, digamos, amparada por 5 años, y si ves que sigue permanente, lo vuelves a renovar. Y si sigue permanente, lo vuelves a renovar, y así te va sucesivamente, ¿no? Entonces eso también pues es importante y tienes que considerar cuál es el sector al que vas. Y tenemos los dibujos industriales, que es toda la combinación de figuras, líneas, colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación. Para un dibujo industrial es muy importante decir hacia qué producto se va a aplicar, ¿sí? Un dibujo industrial de estampado de persona con lente para textiles, ¿sí? O un dibujo industrial de un segmento de flores para cerámicos, o un dibujo de patrón ornamental para tapetes, ¿no? O sea, yo tengo que decir en qué producto lo voy a aplicar, ese dibujo industrial. ¿Okay? Y al igual que los modelos industriales, como forman parte de la clasificación del diseño industrial, tiene una vigencia de 5 años, renovables hasta por 25. ¿Okay? Entonces, esos son de los principales que son de las invenciones, pero también hay otras figuras, por ejemplo, los secretos industriales. Los secretos industriales no se registran tal cual, porque obviamente si yo los doy a conocer, pues ya no sería un secreto, ¿verdad? Pero si hay instrumentos que ayudan, ahí yo recomiendo mucho pues acercarse a abogados que se dediquen a derecho comercial o derecho mercantil, que estén relacionados o que tengan experiencia en la realización de este tipo de contratos o acuerdos o convenios en donde se establezcan los secretos industriales. ¿Sí? Un secreto industrial es toda la información de aplicación industrial o comercial que guarde ya sea una persona física o una persona moral, con carácter obviamente confidencial, que pueda permitirles obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ¿no? Los ejemplos más típicos de secretos industriales, no sé si puedo decir marcas, las voy a poner bien rápido, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken. ¿Sí? Esos son ejemplos de secretos industriales, ¿sí? Algunas compañías que tienen este tipo de activos de propiedad intelectual, que de esta manera lo protegen. Nada más que, pues obviamente hay que tener cuidado. Un secreto, al igual que como ocurre en la vida cotidiana, pues un secreto lo pueden descubrir, ¿no? Entonces, un secreto industrial al momento en el que se descubre o se llega a revelar, pues pierde su protección y obviamente pues dejas de tener esas ventajas que te pudiera haber generado, ¿sí? En la competitividad. Entonces tienes que hacer un buen análisis de si la información que tienes es susceptible a una protección por patente o por alguna otra figura, o si lo vas a mantener como secreto industrial. Si tienes realmente los mecanismos para mantenerlo y para cuidar ese secreto industrial. ¿Okay? Y pues bueno, los signos distintivos, que también son de los que más utilizamos como emprendedores, que son todos aquellos signos que permiten utilizarse para diferenciar un producto, un servicio o un establecimiento,
Y pues bueno, también por una reforma en la ley del 2018, incluye a cualquier signo que es perceptible por cualquiera de nuestros sentidos. Ahorita vamos a ver por qué. Y también aquí en signos distintivos pues entra la clasificación de la denominación de origen, que pues en México tenemos 15. Por ejemplo, el tequila es una denominación de origen que se le otorga a un sector productivo. En la denominación de origen, perdón, tiene que generarse un producto en donde las condiciones de una región, ¿sí?, le ofrezcan ciertas características al producto que sean únicas y distintivas, ¿sí?, con respecto a otros productos que se generen similares o parecidos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el tequila, pues en la región de Tequila se produce solamente este destilado del agave, y que solamente ciertos grupos que pertenecen a esa congregación y que ostentan la denominación de origen pueden utilizar el mezcal, la bacanora y otros tipos de productos en México. Está la indicación geográfica también, que nos ayuda a identificar la procedencia, ¿sí?, de dónde viene el producto. Nos indican geográficamente de dónde vienen, pero que no necesariamente el lugar le confiera ciertas propiedades. Por ejemplo, las naranjas de Montemorelos, las glorias de Linares, cosas de ese estilo. Son indicaciones geográficas, pero no son denominaciones de origen. ¿Okay? Tenemos los nombres comerciales también, que son figuras que están un poquito en desuso en México, pero el nombre comercial es, digamos, la ferretería de Don Luis, ¿no? Los abarrotes de Meriva, ¿no? O sea, son establecimientos que tienen a lo mejor un nombre comercial que puede ser distintivo en una zona geográfica, pero pues hay otros abarrotes de Don Luis en San Luis, ¿no? O a la vuelta de la esquina. Entonces, los nombres comerciales solamente son por sectores geográficos. Los avisos comerciales, que son los eslogans, ¿sí? De cómo atraen con publicidad para identificar un producto o un servicio, y pues los que más conocemos, las marcas, ¿no? Y las marcas colectivas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven mis signos distintivos? Obviamente, por ejemplo, si yo les presento esta imagen y les pregunto cuál es el producto, o sea, cuál de los dos productos que observamos aquí en la pantalla consumirías, así sin decirte nada, entre una lata que es gris y una lata blanca, pues la verdad es que la decisión resultaría un poco complicada, ¿no? Habrá personas que a lo mejor se dejarán llevar, bueno, pues solamente quiero el blanco porque me gusta el blanco, ¿no? O el plateado porque me gusta el plateado. Pero realmente no sabes ni siquiera qué tiene, no sabes si es una bebida, qué tipo de bebida es, qué producto está ahí, cosas de ese estilo, ¿no? Y si yo ya le pongo una etiqueta, ya le pongo una marca, yo sé también si es un producto que pasa por certificaciones, si tiene regulaciones, si tiene inspectores de calidad, cosas de ese estilo. O sea, realmente una marca pues me ayuda a identificar a un producto y su calidad. ¿Okay? Lo mismo pasa con cualquier servicio. ¿Sí? Y pues bueno, aquí me voy a aventar que son las marcas, algunas clasificaciones de las marcas en nominadas, innominadas, mixtas o tridimensionales, ¿okay? Que para fines de los formatos nuevos en la nueva legislación no se utilizan o no son tan relevantes. Yo ahí les recomiendo que si buscan proteger su marca, pues se asesoren con un despacho de abogados para poder hacer el trámite, o se acerquen al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que les ayuden a hacer este tipo de trámites. También nosotros como CIET, como Centro de Incubación de Empresas, Transferencia de Tecnología de la universidad, brindamos este servicio y lo podemos otorgar para aquellos que lo requieran. Entonces, hay diferentes, como les digo, clasificaciones, y pues dependiendo cuál sea la marca que yo esté generando, es como lo voy a poder registrar en el instituto. ¿Sí? Y una cosa también, una cosa es solicitar o registrar, y otra cosa es que te lo otorguen o que te lo acepten. ¿Okay? Entonces, también en México se manejan otros tipos de marcas. Les pongo que son nuevas, porque entraron
en el 2018. Hay marcas holográficas que son las que se mueven cuando movemos el producto en donde están plasmados. Hay marcas olfativas que le dan una distinción. Aquí las marcas olfativas solamente se otorgan a productos cuya naturaleza intrínseca no sea oler. Por ejemplo, una pelota de tenis puede tener una marca olfativa, pero por ejemplo un perfume no. ¿Por qué? Porque un perfume, pues, no, o sea, su naturaleza es oler. Entonces no brindaría lo que es la distinción. Y cuando, bueno, hay otras marcas como las auditivas. Por ejemplo, ahí está este estudio de cinematografía. La entrada con los soniditos de los tambores es una marca auditiva. El trade dress, que también es como todo lo que está implicado en la presentación de un producto, está esa marca de chocolates. Y las de certificación que las brindan los organismos certificadores, ¿no? Entonces, esas son relativamente nuevas en México, pero insisto, si están interesados en proteger un tipo de esta marca, yo sí les recomiendo asesorarse con un experto en este tema para que puedan registrar y que puedan analizar bien toda esta información. ¿Okay? Hay algunos requisitos para proteger una marca: que sea distintivo, que no induzca el error. O sea, por ejemplo, si yo quiero proteger unos tenis que se llamen Mike, ¿sí? Como Miguel, pues no podría, porque obviamente va a confundir a mi consumidor, ¿sí? Entonces tengo que cuidar, ¿sí? O si yo quiero proteger, por ejemplo, una marca que se llame Tro Magazine, pues no podría, porque estaríamos confundiéndola con la revista de Pro Magazine, ¿sí? Entonces, un requisito importante es que no induzca al error del consumidor y que pueda identificar correctamente ese producto. Obviamente no debe de haber identidad o similitud, o sea que tiene que ser diferente, y tampoco puede alterar el orden público o moral, ¿sí? Si nos están viendo de Monterrey, hay unos tacos que tienen un nombre ahí medio fuerte, pero por ejemplo ellos no pueden proteger su marca, ¿no? Porque obviamente alteran el orden público y moral, ¿sí? Entonces, si yo quiero incluir alguna palabra altisonante, tampoco lo puedo hacer. No puedo incluir símbolos patrios o cosas que vayan fuera de la moral, tampoco. ¿Okay? Y bueno, algunos mitos que se generan en el registro de las marcas es que también es muy común decir, yo quiero patentar mi marca. No, lo correcto es quiero registrar mi marca, ¿sí? Entonces, cuando se acerquen a un especialista o quieran registrar su marca, pues lo pueden hacer de esa manera. Quiero registrar mi marca. ¿Es necesario pagar para hacer una búsqueda previa? No necesariamente. Hay herramientas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición de sus usuarios, que una de ellas es Marcia, ¿sí? Esa herramienta te permite hacer búsquedas fonéticas de la propuesta de marca que tengas y ver si cumple con los requisitos para poder ser registrada. ¿Okay? Obviamente, si ya quieres un servicio un tercero, pues obviamente sí vas a tener que pagar, pero pues también es algo recomendable porque lo está haciendo un experto. ¿Okay? Para presentar una solicitud de marca o para registrarla es muy caro, realmente no. Los derechos del INPI pues pueden ir, bueno, van de los 2,500 pesos para arriba, un poquito rondan por ahí por cerrar los números. Y pues obviamente lo que te cuesta ya sería como la gestión o la asesoría, ¿sí? Pero de plano, pues sí tienes que pagar los derechos. Si tú vas al instituto o si tú presentas en línea en el instituto, tienes que pagar de cajón eso, ¿no? Los derechos. También una solicitud de registro de marca puede anotar 3 opciones de nombre. No, solamente es un registro por nombre e inclusive por clasificación o por tipo. Les digo que requieren un experto cuando son estas cosas. Y también el registro de una marca es internacional. Acuérdense del principio de territorialidad, ¿sí? Si yo registro una marca en México, pues solamente va a ser válida en México, ¿okay? Y así sucesivamente de otros países. Okay. También, cerrando ya los derechos de propiedad industrial, que es una rama de la propiedad intelectual, que ya vimos las invenciones y los signos distintivos. Ahora hablamos rápidamente de los derechos de autor, ¿sí? Estos
Estos derechos también son otra clasificación de la propiedad intelectual, y los derechos de autor lo que protegen son las obras literarias, artísticas, productos del intelecto humano, y aquí es muy importante, se tienen que fijar en algún instrumento o algún soporte material físico, por ejemplo, en un disco duro, en una memoria USB, en una hoja de papel, en un CD, en un disco, en una escultura, en un arte plástica, etcétera. O sea, tiene que haber algún soporte material que los fije, ¿sí? O sea, no puedes proteger, como volvemos a lo mismo, no podemos proteger algo que esté solamente en nuestra mente, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos: las obras literarias, la pintura, la fotografía, los dibujos, las películas, música, coreografías, esculturas. Una coreografía, por ejemplo, si yo la grabo, ¿sí?, voy a proteger la grabación, y también la coreografía la tengo que anotar y tengo que hacer ahí una serie de pasos, ¿no? También hay especialistas en derechos de autor que se encargan de indicarte cuál es la mejor manera de fijar este tipo de obras literarias o artísticas. El único requisito es que sea original, que sea nuevo, ¿sí?, que sea algo que nadie haya generado. Y también algo importante que podemos proteger por derechos de autor son los esquemas matemáticos, formas de presentar la información, por ejemplo, las diapositivas, manuales, métodos, manuales de usuario, métodos didácticos, métodos de enseñanza, modelos de negocio, y también programas informáticos o bases de datos, ¿sí? El software, las apps, todo eso va por derechos de autor, ¿sí? Hay formas de protegerlos por patentes, pero realmente se tiene que hacer un análisis muy profundo de la información y muy a detalle para poder proteger alguna aplicación o programa informático por una patente, al menos aquí en México. En Estados Unidos sí se protege el software por patente. ¿Okay? Y también el único requisito es que sea original. ¿Cuánto dura un derecho de autor? Toda la vida del autor y hasta 100 años después de su muerte. ¿Okay? Entonces, tiene una extensión mucho mayor. Y pues bueno, esas son algunas de las figuras de propiedad intelectual que se manejan y que pueden ser o pueden resultar útiles para ustedes si deciden tomar un paso en el emprendimiento. Y a continuación les presento algunos primeros pasos como manera de cierre y conclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando he generado estas soluciones, he generado esta propuesta, he generado mi idea de negocio, ¿sí? Que acuérdense, es diferente tener una idea de negocio y luego ya empezarla a ejecutar. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es buscar información al respecto, ¿sí? Tengo que ver si lo que yo estoy proponiendo ya está protegido, si no se ha protegido, si fue negado, o en qué situación está, ¿no? O sea, si yo inclusive quiero generar una marca de algún tipo de servicio o producto, también me puedo fijar en esas cosas, ¿sí? Puedo ver si ya está protegido, si ya está registrado, si no. ¿Okay? Entonces, mi primer paso es buscar información al respecto. ¿Okay? Después, tengo que cuidar muy bien la información que doy a conocer. ¿Ok? Porque, aunque les haya mencionado que no puedan protegerse las ideas, sino la ejecución de la misma, pues, como ya vimos, la ejecución de una misma idea se puede realizar de diferentes formas, ¿sí? Entonces, aunque yo divulgue mi idea, ¿sí?, alguien me la puede robar, ¿sí? O sea, si yo digo, quiero generar un soporte para celulares, ¿sí?, para que cuando esté exponiendo algo sea más fácil ver las cosas, ¿no? O quiero para contestar mensajes más rápido, cosas de ese estilo. Entonces, si alguien escucha esa idea y ve que realmente es un problema, va a haber gente que va a generar soluciones. Entonces ya no vas a ser el único que identificó ese problema, ¿sí?, y que puede generar una solución, sino que ya va a haber otros competidores y otras opciones en el mercado. ¿Okay? Pero también, si yo ya generé mi solución tecnológica, ¿sí?, o ya generé mi solución al problema que yo haya identificado, ¿sí?, lo doy a conocer. En la mayoría de los casos existe un periodo de gracia o un tiempo que tienes para poder registrarlo o para poder protegerlo. Entonces, por ejemplo, en el tema de invenciones, yo tengo en México hasta un año después de darlo a conocer para poder protegerlo o reclamarlo de mi propiedad.
Si pasa ese año, se vuelve de dominio público y ya todo el mundo lo puede utilizar. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con la información que divulgo. Igual, cuando es una marca y empiezo a comercializar con el producto o con el servicio bajo esa marca y todavía no la he registrado, otros podrían utilizar o sacarle provecho a esa marca o a ese producto en general sin mi autorización. Entonces, tengo que tener cuidado con eso también. ¿Okay? Hay que mantenerlo en secreto el mayor tiempo que podamos para poder asesorarnos correctamente y ahora sí generar o sacar la solución. Pero, importante, no es algo tampoco que digamos, es que si no registro, si no protejo, no puedo empezar a vender. No, lo podemos hacer a la par. ¿Sí? O sea, es algo que se puede hacer a la par. Y obviamente, pues, todo mundo tenemos prisa y urgencia, pero también hay que reconocer que son cosas que requieren su análisis, requieren su tiempo, es trabajo, y se tiene que generar como estrategias de protección adecuadas para cada una de las soluciones que se generen. Entonces, lo mejor que podemos hacer es blindarlo, es protegerlo, ¿sí? Pero también hay que llevarlo todo con su tiempo, ¿no? Adecuado. También otro de los pasos es identificar muy bien qué figuras de protección puedo utilizar, ¿no? Si es una marca, si es una patente, si es un derecho de autor, si es un diseño industrial, un modelo de utilidad, una variedad vegetal, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que saber bien cuáles son las figuras de protección que voy a necesitar en mi emprendimiento o en mi negocio. Y, por último, tengo que definir muy bien cuál es la estrategia de protección y buscar ayuda si es necesaria. ¿Sí? Acuérdense, yo para preparar mi declaración anual de impuestos, yo pido ayuda a un contador. ¿Sí? O sea, si yo necesito a un experto en diseño para generar imagen, yo contrato a un diseñador. Entonces, tengo que buscar la manera de asesorarme con personas, ¿no? Que sepan de estos temas y que me puedan apoyar a tener o digamos, a aumentar las posibilidades de éxito de mi emprendimiento o de mi negocio que esté basado en el uso de derechos de propiedad intelectual. Entonces, hay que definir muy bien esas estrategias y buscar ayuda si es necesario. ¿Okay? Y pues bueno, la estrategia de protección también la tengo que analizar muy bien. Hay otros competidores, en dónde está el mercado en donde quiero incursionar, cuál es el ambiente macroeconómico del país en donde quiero estar produciendo. Por ejemplo, ahorita, pues obviamente todo el tema de las vacunas, pues hay mucha inversión de por medio, hay muchos inversionistas que están dispuestos a apostar por esto, hay muchos gobiernos que quieren buscar resoluciones, entonces, digamos, es un ambiente macroeconómico favorable. Pero hay otras soluciones que pues van perdiendo interés, ¿sí? Por otros temas. Entonces tengo que analizar muy bien cuál es el ambiente macroeconómico y el microeconómico, el estado de maduración tecnológico o el estado de maduración de mi desarrollo, de mi propuesta de negocio, la figura de protección que voy a utilizar y los recursos económicos. Entonces, para yo poder solicitar un derecho, necesito invertir. Pero créanme que es una inversión que vale mucho la pena, porque es una inversión que me va a brindar, como ya vimos, exclusividad, que me va a brindar reconocimiento, que me va a brindar una ventaja competitiva. Entonces, se requieren de recursos económicos, sí, y hay muchas instituciones como la universidad que apoyamos a emprendedores para hacerlo a precios muy accesibles y de formas muy accesibles, ¿sí? Entonces, ya hay otros organismos que apoyan instituciones de gobierno, por ejemplo, que ofrecen programas para poder pagar estos derechos o inclusive si saben bien de la inversión, lo puedes tasar con el inversionista y ahí negociar dentro del monto de inversión que inyectan el hecho de poder incluir los derechos de propiedad intelectual. Entonces, pero es muy importante que no lo dejen fuera. ¿Okay? Y por último, ¿qué pasa si no lo protejo? ¿Alguien más lo puede hacer por ti? First to file, first to write, ¿no? O sea, el primero en registrar, el primero en solicitar, el primero en derecho. Entonces, tengo que ponerme las pilas sí o sí cuando estoy generando este tipo de soluciones. Y, evidentemente, si no lo protejo, pues mi competencia puede tomar ventaja de mi distinción, ¿sí? Lucrando bajo mi marca, por ejemplo, o lucrando bajo
por ejemplo, generando un producto imitación, ponerle una marca muy similar o muy parecida a la mía o la misma y empezar a vender. Y créanme, no se quieren meter en esos problemas de litigios y cosas que por no hacer bien desde un inicio pueden traer inclusive afectaciones económicas más fuertes si no lo haces bien inicialmente. Y pues bueno, otras cosas para inversiones, licencias, transferencias de tecnología también se puede ver seriamente afectada. ¿Okay? Y también, muy importante, yo ahorita les vendí todos los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Pero no consideren a los derechos de propiedad intelectual como su mejor arma, ¿sí? O sea, son un vehículo o una herramienta facilitadora, ¿sí? O que te pueden auxiliar a aumentar las posibilidades de éxito de tu negocio o de tu emprendimiento, ¿ok? Pero hay otros, digamos, hay otros instrumentos, hay otras formas en las cuales puedes tener una ventaja competitiva a través de tu negocio, ¿sí? Teniendo un valor de uso del producto, tener una buena relación con el cliente, generar propuestas de innovación rápida, estar rápidamente creciendo o adaptándote a las nuevas tendencias tecnológicas, a lo que está requiriendo el mercado, a cómo responder. Hay otras formas en las cuales te puedes distinguir. Pero, ¿sí? El derecho de propiedad intelectual te ayuda, te auxilia para que aumentes tus posibilidades de éxito, ¿sí? Y también, muy importante, realizar análisis de libre operación, ¿sí? Muchas veces queremos empezar a vender un producto o queremos comercializar bajo un nombre, y tengo que fijarme si no hay nadie más que lo esté haciendo. O, por ejemplo, yo les decía el de la territorialidad, ¿no? Hay algunas patentes que están protegidas en el extranjero y que no están protegidas en México. ¿Okay? Entonces, si yo produzco aquí en México y lo vendo aquí en México, no voy a tener ningún problema. Entonces, hay algunas cosas que tengo que analizar. Entonces, si tienen dudas de todos estos temas, con toda confianza, podemos asesorarles, ayudarles en todo lo que necesiten. Y no me queda más que cerrar con esta frase. A mí me gusta mucho, que es de Albert Einstein, que nos dice que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Hoy en día estamos muy necesitados de soluciones tecnológicas, de soluciones a problemáticas. Todo el día estamos siendo bombardeados por problemas, todo el día estamos siendo bombardeados por malas noticias. Yo los invito a que utilicemos nuestra imaginación, nuestra creatividad para generar soluciones tecnológicas, para generar soluciones de negocio que nos ayuden a tener un mundo mejor. ¿Sí? Suena muy idealista, pero somos capaces de hacerlo, somos capaces de lograrlo y evidentemente hay personas en el camino que los podemos ayudar a que este camino sea relativamente más sencillo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta que tengan. Está mi dirección de correo electrónico y mi teléfono de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis, por este tiempo. De muchísima utilidad toda la información que nos compartió. Y ya sé que aquí nos comparte su contacto, pero nos puede pasar las redes sociales del centro de incubación, por favor. Sí, nos pueden seguir en Facebook como UANL CIED y nuestra página de internet está cied.unl.mx. Ahí cualquier duda nos pueden contactar con todo gusto. Y bueno, todos los que nos están viendo, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejárnoslos por aquí y nosotros nos encargaremos que la respuesta les llegue por algún mensajito. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? No te quedes con la duda y contáctanos en los comentarios. Así que muchísimas gracias, maestro. Fue un placer escucharlo y esperamos vernos muy pronto. Al contrario, Mereva, muchas gracias y seguimos en contacto. Éxito a todos. Nos vemos.